La cuarta semana nos toca justamente fuentes principales de datos espaciales. Y la primera práctica sería justamente a la siguiente sesión, que son los métodos de adquisición de datos. De hecho, que nosotros vamos a ver los métodos de adquisición de datos, ¿ya? Y a la siguiente semana ya vamos a ver lo que es justamente la configuración de la interfaz del ARMAP. Pero muy al margen de esto, a la vez también vamos a, el día viernes, vamos a empezar con la planificación del proyecto con el Google Earth. ¿Listo? Estamos un poco, vamos a ver. Esto es gratuito, la instalación. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a dejar de compartir. Y ahora sí vamos a entrar a nuestra sesión de hoy día, que es justamente fuentes principales de datos espaciales. ¿Ya? Listo, que nosotros cuando hablamos justamente de este tema es muy importante para nosotros porque ya conocemos los conceptos de sistema de información geográfica, conocemos a la perfección que es un proyecto, sabemos que es muy diferente el software del sistema de información geográfica con un proyecto de información geográfica, ¿sí? Eso lo tenemos claro, no hay por qué confundir. La herramienta de un GIS sí es, ¿no? El ArcGIS, el QuantGIS o el GBGIS, ¿cierto? Pero principalmente nosotros estamos haciendo lo que es un proyecto de un sistema de información geográfica en cualquier disciplina, puede ser en la agricultura, en el área forestal, en el medio ambiente, ¿no? Donde cada uno de ustedes va a elegir su tema a realizar justamente esta pequeña investigación de un sistema de información geográfica aplicado a cualquier disciplina, ¿ya? Bueno, acá vamos a entrar justamente al tema de fuentes principales de datos espaciales, ¿ya? En ese entender, vamos a empezar con el pequeño concepto, ¿ya? De fuentes de información. A ver, un ratito, estaba olvidándome de capturar pantalla. Las anteriores veces me he olvidado. Un favor, les dije por favor que pusieran todas sus fotografías. Hasta el momento no me han colocado sus fotografías en el perfil del aula virtual. Por favor, acá en el Zoom no tienen sus fotografías. Por favor, el día viernes obligatorio, por favor, a todos. Listo, ahora sí. Entramos, listo. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver justamente son las fuentes principales de datos espaciales. Listo, una vez que conocemos los modelos de representación y sabemos cómo almacenar la información geográfica, es momento de estudiar distintos métodos que nos permiten llevar a la práctica el proceso de creación del dato geográfico y los orígenes desde estos que se generan. Obvio, si nosotros vamos a tener los datos, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con estos y qué nos van a poder generar. ¿Listo? En este tema vamos a analizar las principales fuentes existentes, sus fundamentos, sus características y cómo son los datos que se obtienen a partir de ellas. ¿No? Una pequeña introducción, vamos a hablar justamente de los orígenes de los datos con los que vamos a trabajar en un SIG. Ya puede ser sumamente variado porque va a haber bastante tipos de información y representa a sí mismo en formas diversas. La metodología que vamos a seguir en la recolección de datos nos va a condicionar directamente a la forma en que estos datos llegan a nosotros. Por lo tanto, el uso que les podemos dar dentro de un sistema de información geográfica o por las operaciones que debemos realizar con ellos.
Entonces, hay que tener en cuenta lo primordial que para realizar este tipo de trabajo, tenemos que de otra manera primero clasificar nuestros datos, ¿listo? Por eso nos dice aquí que una tarea básica en estos tiempos, en esta era digital de la cartografía, es decir, convertir los datos geográficos en formato impreso, los datos en forma digital que un SIG pudiera manejar. Sabemos perfectamente que nosotros en un sistema de información geográfica vamos a tener una variedad de información, pero implica que nosotros tenemos que clasificarlo porque vamos a tener en formato digital y a la vez lo vamos a tener en formato impreso. Eso implica que nosotros tenemos que clasificar lo que vamos a utilizar y lo que no vamos a poder utilizar. ¿Listo? Hoy en día la situación es bien distinta a aquellos tiempos anteriores, porque antes cuando nosotros hacemos un proyecto de información geográfica, lo que teníamos que hacer es justamente tener esos planos impresos, esos planos de catastro, los planos de zonificación, esos planos los teníamos que sí o sí rasterizar. Entonces ahora ya no, hoy en día ya se tienen rasterizados, ya lo tienen incluso en la nube, listos para poder descargarlos, ¿verdad? Entonces, hoy en día es más fácil para nosotros. Será del 100%, el 80-85% ya están en un formato digital. El resto del 15%, pues bueno, falta aún rasterizar, ¿ya? Entonces, para eso se necesita tener también, ojo, para tener esa información del 15%, tener la información de campo, in situ, o a la vez poder rasterizar la información que tengamos en forma impresa. ¿Listo? Integrar dentro del trabajo con un sistema de información geográfica todas las fuentes de datos disponibles es una tarea que requiere un conocimiento detallado de estas, con el objeto de poder establecer la mejor manera de combinarlas y elegir en cada caso la mejor opción disponible. Lo que les decía, tenemos que sí o sí nosotros tratar de clasificar los datos que nos van a servir. Ojo, ¿ya? Y si no vamos a tener esos datos, prácticamente vamos a mezclar ya nuestra base de datos. Y lo que les dije anteriormente, tenemos que ver que todos estén también en un solo sistema. Cuando hablamos de base digital, generalmente algunas no están georreferenciadas, entonces lo que tenemos que hacer es georreferenciarlas. Como les dije, aquí tenemos una cantidad de información. Podemos tenerlas impresas, como también las podemos tener en archivo digital. Por eso nos dice que gracias al SIG podemos realizar un sinnúmero de trabajos diferentes debido a la variedad de datos. Es lo bueno, que en un sistema de información geográfica tenemos bastantes datos, ¿ya? En un principio, cuando se desarrolló un sistema de información geográfica, no existía datos a trabajar, debido a que toda esta información estaba en papel, en cartón o otros materiales, como les dije. Algunos estaban impresos en papel Canson, algunos estaban impresos en papel cartulina, y de otra manera esto nos perjudicaba en realizar un proyecto de información geográfica, porque como les dije, para realizar cualquier proyecto de sistema de información geográfica, lo primero que nosotros tenemos que utilizar es una herramienta software. El software es un GIS. Entonces, en el GIS, para nosotros se nos complicaba utilizar casi el papel, ¿cierto? Entonces, ahora lo que se ha hecho es rasterizar casi toda esa información. Y generalmente en Perú, lo que se ha rasterizado son justamente las cartas. Las cartas unen 25.000, que generalmente todas los departamentos ya tienen, y con eso están realizando sus catastros o están realizando su zonificación económica ecológica, su ordenamiento territorial, o están realizando diferentes tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, últimamente están utilizando para lo que es la evaluación de impacto ambiental. Entonces, es muy importante tener las cartas rasterizadas, ¿listo?
A medida que fue avanzando la tecnología, fueron digitalizando, como les dije, se han estado rasterizando, digitalizando este tipo de datos hasta llegar a este punto de la digitación, o ya se pasa justamente a la rasterización en el caso de planos. Cuando nosotros hablamos de llenar una base de datos, lógico que ya todo lo que se tenía en un cuadros pasó justamente ya a un formato, puede ser Excel, Access, un Visual Fox Pro, ¿no? Para que de una u otra manera se tenga ya todo en formato digital. ¿Listo? No solo los planos, sino también la base de datos. La gran cantidad de datos da posibilidad a crear trabajos muy diversos y únicos. Lógico, porque nosotros vamos a tener diferentes tipos de información. Por ejemplo, vamos a tener información de uso de suelos, vamos a tener de áreas verdes, vamos a tener de agricultura, ¿no? Vamos a tener la imagen satelital, vamos a tener información de temperatura, podemos tener información de vías, toda información que nos va a servir justamente para que nosotros podamos hacer un análisis de un trabajo del sistema de información geográfica. Los objetivos son, claro, muy importantes porque la gran mayoría nosotros lo necesitamos tener en un archivo digital, lo podemos tener en un CD, lo podemos tener incluso, hay información que aún en los municipios se manejan en disquete. Me imagino que la gran mayoría de ustedes, no sé si conocen este famoso disquete, ¿no? Que también llevaba información similar al CD. Y tenemos los famosos UCBs, los PCs y, por qué no decir, hoy en día ya se tiene ya en memorias externas justamente la información, porque para trabajar, como les decía, en un sistema de información geográfica, ojo, hay que tener en cuenta que vamos a manejar bastante información, tanto gráfica y alfanumérica, ¿no? Y para eso tenemos que saber nosotros las formas que se pueden utilizar, cómo lo vamos a poder combinar, pero para eso de combinarlas nosotros vamos a utilizar justamente lo que les decía en la anterior sesión, el software ArcGIS. Datos digitales y analógicos. Justamente son dos tipos de datos que vamos a nosotros a recolectar. Ya, vamos a empezar con el primero, que justamente son estos datos digitales. Los SIG son una representación digital o analógica que nos permiten o nos muestran coordenadas o puntos sobre la superficie terrestre, ¿ya? Un mapa digital es un conjunto de datos que representan información espacial y atributos almacenados en el ordenador. El almacenamiento de la información espacial como dibujos electrónicos, hecho a base de elementos gráficos sencillos, con puntos, líneas, círculos, etcétera, organizados en capas con el objetivo de una salida impresa o por la pantalla, ¿ya? Un mapa analógico es la representación gráfica y métrica de una porción del territorio sobre la superficie que se presenta en forma impresa. Acá tenemos un mapa analógico que ha sido impresa y tenemos un mapa digital que justamente nosotros lo podemos observar, ¿no? Mediante un software o mediante una portal o una geoportal. ¿Ya? Listo. Los datos geográficos digitales tienen ciertas ventajas sobre los analógicos, es cierto. Si nosotros vamos a tener nuestra información digital, de hecho que va a tener más ventajas sobre un papel que esté impreso, porque en datos digitales vamos a tenerlo ordenado por capas, vamos a tenerlo ordenado por chef, vamos a tenerlo ordenado, se puede decir incluso la base de datos, ¿no? Para poderlo ver mediante sus atributos o poderla ver en una base de datos creada cuando se tiene variedad de información, ¿ya? Entonces, la cartografía digital es editable, ¿no? En cambio, la información analógica no, porque está impresa, ¿listo? Incluso ahí habrá que rasterizar para actualizar
dichos planos o mapas analógicos. ¿Ya? Los datos geográficos digitales tienen una serie de ventajas frente a los analógicos y se supone que sucede en muchos otros campos, ¿ya? Un salto cualitativo importante. Entender las ventajas frente a los datos analógicos ayuda a comprender un poco más la importancia de los sistemas de información geográfica y la relevancia que cobran en el manejo de sus datos geográficos, ¿ya? La sencillez de la actualización, lo que les decía, la cartografía digital es editable, de hecho que lo sabemos, porque vamos a poder editar sobre ya la información que tenemos y podemos actualizarla. Esto simplifica enormemente la introducción de cambios. Si en una capa con información catastral cambia la frontera de una parcela, vamos a hablar en el caso de catastro, si se cambia una parcela, entonces basta solo modificar esta frontera, o sea, solo el perímetro. En un mapa analógico habrá que rehacer todo el mapa y volverlo a imprimir. Está claro, ¿verdad? Porque si yo ya lo tengo impreso, tengo que volver a ir a campo a medir y rasterizar y nuevamente imprimirlo para mostrarlo como un dato analógico, un mapa analógico. Pero en cambio en la cartografía digital va a ser más fácil. Voy a medir a campo y simplemente hago las modificaciones en cualquier software y ya tengo listo para mostrar mediante una forma digital. Además, y gracias a la división en capas, pueden actualizarse a distintos ritmos, a distintas variedades, pues son justamente independientes y pueden modificarse por separado. De hecho, porque cuando yo voy a trabajar cualquier mapa digital, si yo tengo un mapa de vías, de hecho que lo voy a tener separado. Si voy a tener yo un mapa de áreas verdes, de igual manera lo voy a tener separado. Si yo voy a tener una información de microcuencas o ríos, lo voy a tener separado. Entonces, eso va a ser más fácil para mí actualizar. Si yo quiero actualizar mi mapa de ríos, simplemente voy a ríos y ya tengo la forma de actualizar por separado, ¿ya? También me facilita en la distribución, ¿no? Resulta más sencillo y menos costoso distribuir la cartografía digital que la analógica. Más fácil, te puedo enviar un correo, o si pesa, puedo mandarte mediante un WeTransfer, información pesada, para que lo puedas editar o lo puedas abrir en una forma, un geoportal, o lo puedas abrir en un software, ¿no? Pero en cambio, en forma analógica, no, porque en forma analógica tendría que yo imprimir o sacar fotocopias y llevarlo, eso me va a traer un costo económico, ¿ya? Entonces, eso es justamente la facilidad de distribución que tiene justamente esta base de datos. Espacio de almacenamiento. Es cierto, un soporte digital puede almacenar una enorme cantidad de datos, ocupando una fracción del espacio físico. De hecho, hoy en día incluso hablamos de datos en la nube. Cuando nosotros hablamos de datos en la nube, tenemos para almacenar justamente en la nube, en Internet, que te dan un espacio liberado para que tú puedas justamente almacenar. Y justamente ahí en WeTransfer, incluso en el mismo Gmail, te dan un porcentaje para que tú puedas almacenar tu información. ¿Listo? Pero si quieres más, lógico que tiene que ser ya pagado, ¿no? Hay ya precios cómodos para que tú puedas tener almacenado una información. Facilidad y precisión de análisis. Como les decía, podemos hacer con los datos geográficos digitales cosas que no eran posibles, como con los analógicos. De hecho, con los analógicos tenías que tener justamente una biblioteca, como pueden tener, si ustedes van a la universidad, van a tener una cantidad de libros, una cantidad de planos, donde ustedes van a tener que revisar uno por uno y van a tener que estar perdiendo tiempo, ¿cierto? En cambio, con los datos geográficos digitales, ustedes ya van a tener una facilidad rápida de obtener la información. Y eso se van a dar cuenta en la siguiente práctica cuando nosotros vamos
a recolectar información para nuestros trabajos que vamos a realizar. Nuestros informes, cada uno de ustedes ya tiene su nombre del sistema de información geográfica que va a ser. Entonces, vamos a aprender aquí de 2 sesiones, de dos prácticas, justamente cómo vamos a recolectar esta información, en este caso digital, pero ojo, estas tienen que ser de fuentes confiables y no de fuentes que de otra manera pueden subir cualquier persona. ¿Listo? Mejor aún, podemos automatizar estos análisis. La precisión es mayor, ya que depende únicamente de los datos, y la precisión ya de estos siempre tienen que estar georreferenciados, y esto me va a hacer que nuestro análisis sea preciso. ¿Ya? Otro término o otro tipo es la facilidad del mantenimiento. De hecho, aunque no se introduzcan modificaciones y no se actualicen los datos, el formato digital hace más fácil su conservación. La degradación del soporte no degrada directamente el dato, sino haciéndole perder la calidad. Eso implica que siempre vamos a tener nosotros justamente nuestra data gráfica, pero si nosotros queremos realizar cualquier mantenimiento, de hecho que para nosotros simplemente va a ser actualizar, porque muchas veces hay mapas, imágenes satelitales que son de hace 4 o 10 años atrás. Entonces eso implica que nosotros tenemos que actualizar. Por ejemplo, cuando hacemos un catastro forestal o un catastro ambiental, lo primero que tenemos que ver y observar es que si está actualizado o no, porque si no está actualizado, créame, no, de casi poco para el análisis me va a servir. Entonces tenemos que ver justamente que sí o sí esté actualizado o esté en pleno mantenimiento. También a la vez vamos a hablar sobre las fuentes primarias y secundarias. Existen esas diferentes fuentes. En las fuentes primarias, por ejemplo, las fuentes primarias son aquellos que podemos emplear en un sistema de información geográfica. Incorpora directamente a operaciones de manejo y análisis. Se obtiene mediante imágenes digitales o datos a partir de un GPS. ¿Ya? Como les decía, podemos obtener justamente del campo, mediante topografía, mediante geodesia, toda la información digital de campo. Y nosotros lo podemos llamar, y ojo, esta es pregunta de examen para todos, nosotros lo vamos a llamar como datos primarios, ¿no? Porque uno lo podemos emplear en un SIG. Lo podemos incorporar y a la vez operar, en realizar un análisis y manejar. Sí, lo podemos realizar. También puede ser obtenido mediante imágenes digitales o a partir de datos de un GPS. Sí, así es que cumpliría para hacer los datos primarios. Como les decía, tenemos directamente tanto la información digital y analógica, por cierto, para que de otra manera nosotros podamos tener esta información. Datos secundarios, ¿ya? Los datos secundarios, como su nombre mismo lo dice, no son adecuados para emplear un sistema de información geográfica. Requiere una conversión de lo analógico a lo digital, o sea, que implica que yo no necesito realizar una rasterización justamente de este plano, y a la vez tengo que georreferenciarlo, así es que un poco me va a complicar tener esa información. Se obtiene mediante los mapas clásicos, como los datos de muestreo, los levantamientos tradicionales, las cartas nacionales, ¿no? Que de otra manera los tenemos en forma impresa. La cartografía impresa como capas de elevaciones, de hecho, tenemos mapas o planos de curvas de nivel o mapas topográficos en casi todas las instituciones públicas y privadas, las cuales no se tiene el archivo digital. Entonces esto va a hacer que yo sí o sí tenga que tener estos datos secundarios y tenga que convertirlos en datos primarios mediante la georreferenciación y la rasterización. Como ustedes ven, vamos a encontrar este tipo de mapas impresos, las cartas nacionales impresas, y yo las tengo que justamente rasterizar para tenerlo en forma digital.
Una de las ciencias que es muy importante para la recolección de la base de datos o tener justamente las fuentes, tanto primario y secundario, y a la vez tener este tipo de información digital, es justamente la teledetección. Esto es una ciencia, ¿no? Pero ahora yo lo voy a tocar a grosso modo, porque la teledetección es un curso que debían, o de repente ustedes van a llevar. Si es un bonito, hermoso curso, porque trata exclusivamente sobre imágenes satelitales. ¿Listo? Entendemos por teledetección el estudio y la medida de las características de una serie de objetos, en nuestro caso, elementos de la superficie terrestre, sin que existiera contacto físico. ¿Ya? La teledetección es hoy en día un elemento clave para la formación de un sistema de información geográfica. Y como tal, debe incluirse en un libro como este. Los bloques tradicionales, de hecho, que los van a dividir en un temario fundamental de la teledetección. Y ojo, esta información que nosotros vamos a tener es justamente una información digital gracias a los satélites que están fuera de la atmósfera. En este caso, nos están o están tomando fotografías a cada segundo. Y eso hace que nosotros podamos tener justamente esta información y podamos nosotros hacer justamente el análisis, podamos realizar diferentes tipos de proyectos, pero con el procesamiento de imágenes satelitales, ¿ya? Entonces hay que tener muy importante esta ciencia. La teledetección, como les decía, es, o como decimos, una fuente de datos primordial para los sistemas de información geográfica. Y el verdadero aprovechamiento de los productos actuales de la teledetección se da como un concurso en los SIG y sus capacidades de análisis y manejo de datos. De hecho, porque estas imágenes satelitales generalmente van a venir con una serie de datos, pero la serie de datos se les llama bandas. Hay imágenes satelitales desde 3 bandas hasta, por ejemplo, podemos tener 11 o 12 o 13 bandas. Y esto va a hacer que nosotros podamos realizar diferentes tipos de análisis, ¿ya? Las fotografías aéreas fueron el primer producto. De hecho, cuando en Perú no hubo todavía acceso a los satélites, lo primero que se hizo fue justamente la Fuerza Aérea realizar un proyecto de vuelo aéreo, ¿no? Y es lo único que se tiene, y es justamente esos vuelos las que fueron rasterizadas y se volvieron en cartas nacionales. Pero hoy en día existen otros que están basados en la misma idea de un registro de información que pueden ser empleados como fuentes de datos espaciales dentro de un SIG. De hecho, como les decía, es muy importante tener y visitar los famosos geoportales, ¿ya? Como les decía, las ortofotos han sido tomadas con diferentes resoluciones radiométricas, ¿no? Por ejemplo, de la izquierda a la derecha tenemos a 8 y 256 niveles respectivamente. Dense cuenta. O sea, a mejor altitud, a mayor altitud, no había mucha precisión, y a menor altitud, pues bueno, teníamos una mejor claridad y precisión. Hablar justamente de la cartografía impresa y lo que les decía, cuando vamos a digitalizar. La primera fuente cartográfica que se disponía en el Perú justamente era lo que les decía, las cartas nacionales. Justamente ahí se ha impreso y actualmente se sigue vendiendo impreso. No era una información tratable para los sistemas de información geográfica. Hecho esto, justamente el Instituto Geográfico Nacional empezó a rasterizarlas, a justamente convertirlas en una información digital para que de otra manera fuese una información primaria. Aún así, esta fuente era una fuente principal de información cartográfica, pero su uso no era muy constante en los sistemas de información geográfica. Pero hoy en día ya se dispone de fuentes digitales, como les decía, ya tenemos los shapes, tenemos las capas listas para descargar, y de información confiable, porque son de instituciones del Estado, donde nosotros sí o sí podemos trabajar justamente con esa información. Lo que les decía,
Yo tengo generalmente una imagen satelital impresa, pero necesito tener yo justamente este polígono de esta parcela. Entonces lo que yo tengo que sí o sí es llevarlo a un software y justamente con polilínea o línea realizar mi polígono de mi parcela para así yo poder digitalizarlo, ¿no? Y poderlo guardar justamente como una información gráfica, pero digital. El GPS. Sí es cierto, les había hablado hace poco sobre la información directa de campo. Esto del uso del GPS justamente aparece como nuevas fuentes de datos geográficos. Justamente el GNSS, que es justamente el uso del GPS, que nos permite la obtención de coordenadas geográficas de un modo inmediato, directamente en campo. Y esto nos sirve justamente para el uso de actividades como la elaboración de cartografía. Por ejemplo, si me falta actualizar una vía, porque muchas veces las trochas se convierten en ya vías pavimentadas, ¿no? Por ejemplo, no había un canal de irrigación, pues ahora apareció un canal de irrigación y la tenemos que actualizar. Por ejemplo, el centro poblado ya se amplió y tenemos que sí o sí tomar más datos. Entonces, sí o sí, lo que tenemos que hacer nosotros es emplear un levantamiento en campo directamente, ¿no? Pero mediante los satélites. Eso implica que nosotros vamos a realizar, me imagino que son hechos en topografía, colocan una base y empiezan a trabajar con un sistema de RTK para tomar justamente los puntos, las coordenadas en cualquier punto de la superficie terrestre, para así justamente esos datos tenerlas bajada del colector, nosotros procesarlo y justamente incluirlo a la cartografía que nosotros queremos realizar un estudio. Por ejemplo, si quiero hacer una evaluación de impacto ambiental de una mina artesanal, ¿no? Que hoy en día está de moda, que ellos quieren ser legales, ¿no? Y están cumpliendo justamente los requisitos. Y uno de los requisitos es justamente que ellos hagan su evaluación de impacto ambiental. Y muchas veces ellos han presentado para hacer la concesión minera simplemente una cuadrícula. Y en la cuadrícula, a lo mucho, ellos han impreso una imagen satelital. Y sobre eso han hecho justamente la distribución de su campamento. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos justamente tener una información clara, ¿no? Y de la realidad. Y eso implica que nosotros no lo vamos a poder realizar indirectamente. Entonces tenemos que ir a campo, tomar las medidas de ubicación, justamente donde está el polvorín, donde está la bocamina, donde está el campamento y todo eso, si hay algún río, si hay alguna carretera, algo de acceso a la mina. Todo eso me va a servir como información para realizar mi evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer tradicionalmente con la topografía o lo puedo hacer con la geodesia o llamado ciencia del uso del GPS, ¿ya? Integración del GPS al SIG, como les decía. La utilidad de un GPS como fuente de datos para el trabajo de un SIG, hay que decirlo que no es muy importante y nadie lo puede negar. Ya la multitud de trabajos que se requieren tomar los datos en campo y la medición de coordenadas pueden efectuarse con mayor precisión con equipos GPS. La información derivada de ese uso puede ser posterior incorporada a un sistema de información geográfica. Lo que les he explicado, ¿ya? El GPS puede emplearse como una fuente de datos estática, ¿no? Se utiliza como herramienta para la creación de una capa de información geográfica y después se emplea en un análisis de un sistema de información geográfica. Muchas veces lo que hacen justamente en investigaciones de hecho que tienen una información variable de imágenes satelitales, de shape, pero a veces, como les digo, para hacer una investigación generalmente se requiere información actualizada. Y eso implica que sí o sí yo tengo que actualizar la cartografía que he podido yo bajar. Mi cartografía puede ser del año 2010, pero ahora ya estamos 2020. Entonces, ¿qué necesito? Actualizar 10 años más y actualizar esa base digital para que de otra manera yo pueda hacer cualquier investigación o pueda. Hoy en día, por ejemplo, se han acostumbrado mucho a las empresas o a veces los ingenieros a realizar justamente sus mapas de sus perfiles y los expedientes técnicos
a raíz simplemente de información desfasada. Cuando yo hablo de información desfasada, quiere decir que no es información actualizada, y eso ha causado justamente que no se tenga una información clara. Es por eso que al momento de hacer el cálculo de los metrados, pues justamente vienen los errores. Cuando yo hago el presupuesto con una información desfasada, de hecho, que no va a ser igual mi presupuesto a la que yo necesito ahora. Entonces es muy importante la integración del GPS y del SIG para realizar cualquier tipo de trabajos, ¿ok? Algo muy importante también, justamente, quería hablar sobre la cartografía de elevaciones, los famosos MDTs, los modelos digitales de terreno. Justamente esta información es la que tienes que actualizar en campo. Y es por eso que es muy importante el uso de las tecnologías tanto de topografía y tanto de la geodesia, que es el famoso GPS, para que de otra manera se pueda actualizar esta cartografía de elevaciones. Ustedes saben perfectamente que es muy importante trabajar elevaciones, porque muchas veces el GIS no solo te va a trabajar en 2D, sino también vamos a tener que trabajar en 3D. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un análisis de una microcuenca o drenaje, vamos a tener sí o sí que utilizar el 3D. Y como para hacer, por ejemplo, canales de irrigación o otros tipos de trabajos o proyectos, vamos a tener que sí o sí mostrar las elevaciones. Por tanto, es muy importante que ustedes sí o sí tengan que utilizar justamente la cartografía actualizada, ¿ya? Entonces, es muy importante para ustedes tener en cuenta esta información. Listo, en resumen, los datos con los que va a trabajar un sistema de información geográfica pueden venir de distintas procedencias, distinguidos aquellos que provienen directamente de campo, ¿cierto? O otras las que podemos emplearlas directamente de las geoportales, o sea, vamos a descargar información, pero tendrá que ser sí o sí de instituciones públicas que sean, en este caso, aprobadas, ¿ya? Para que den de otra manera una fuente confiable, ¿ya? También a la vez, una forma de crear los datos espaciales es la utilización de fuentes no digitales, lo que les lleve indicado. Muchas veces está impresa y esa tenemos que rasterizarlo. Y al rasterizar tenemos que justamente integrar a nuestra base de datos y poder utilizar esa información ya digitalizada para poder realizar nuestros análisis. La teledetección sabemos que es una fuente de datos de gran importancia en los sistemas de información geográfica por el uso de las imágenes satelitales. De hecho, tienen que ser actualizadas también las imágenes satelitales. Muchas veces he visto investigaciones donde hacen comparaciones, por ejemplo, las imágenes satelitales están utilizando últimamente en el sistema de información geográfica para cuantificar o ver la degradación en este caso, del área forestal, no de un sector o de un distrito. Mediante una imagen satelital, de hecho, cada año se va tomando las imágenes satelitales y vamos viendo cuánto está avanzando la degradación, en este caso, del área forestal, ¿cierto? Por ejemplo, esto de la minería artesanal también está haciendo o está avanzando, ¿no? Depredando nuestra naturaleza. ¿Y cómo podemos justamente monitorear? Mediante las imágenes satelitales. Y esto también puede, aquellos que se animen a realizar un trabajo de un sistema de información geográfica para el monitoreo de, por ejemplo, contaminación de aguas, o puede ser contaminación del suelo, o puede ser contaminación, en este caso, del área forestal. Sería muy interesante porque pueden tener información de imágenes satelitales desde, a veces, ahí está, en algunos geoportales las imágenes satelitales están desde el año de 1980 a la realidad. Yo pienso que puede ser una bonita investigación para ver esa clasificación o monitoreo de la degradación del medio ambiente, ¿ya? Dentro de ella se incluyen técnicas muy diversas y cuyos productos siempre van a servir para un sistema de información geográfica, ¿ya? Tenemos claro que la teledetección es una ciencia que trabaja directamente para proveernos justamente mucha información, tanto
en MDTs, o sea, modelos digitales de terrenos, como también en planimetría. Así es que es otra ciencia. Si ustedes quieren, creo que en 9º, 10º tienen para llevar ustedes el curso de teledetección propiamente dicho, ¿ya? A la vez también, en forma resumida, dentro de las tecnologías que nos permiten la recolección de datos en campo, justamente nos ayuda bastante, en este caso la topografía y la geodesia, con la recolección directa mediante un GPS. Puede ser de precisión o no de precisión, pero nos va a apoyar a tener información verídica de campo, y esa nosotros la podemos justamente plasmar o integrar en nuestra cartografía digital. ¿Listo? Hemos visto muchos tipos de información que de otra manera lo vamos a plasmar en la primera práctica. En la primera práctica vamos a ver justamente todo lo que es fuentes confiables que nosotros podemos descargar. Justamente estoy un poquito ya viendo, solo tenía información de Perú, pero ahora estoy tratando de conseguir información ya internacional, por ejemplo, de cuencas, microcuencas. Ojalá que encuentre y bueno, lo podamos justamente compartir el día viernes para de otra manera nosotros poder descargar esa información. ¿Listo? No se olviden, el día viernes vamos a empezar con la primera práctica, que es lo primero que ustedes tienen que hacer, planificar, ¿ya? Tienen que planificar su proyecto del sistema de información geográfica mediante, nosotros podemos hacerlo con diferentes softwares, ¿verdad? Pero nosotros vamos a utilizar justamente el Google Earth, que es un software libre, ¿no? Y a la vez tiene información, variedad de información que nos puede servir justamente para planificar, ¿ya? Yo voy a elegir un lugar de Cajamarca, estoy trabajando, justamente he hecho ahí un pequeño proyecto para una zonificación y lo vamos a realizar plasmado en esa experiencia que tengo en Cajamarca. ¿Listo? Entonces, jóvenes, eso es todo. No sé si alguien tiene una consulta o alguna pregunta para que de otra manera nosotros podamos absolverla, o si no, el día viernes ya nos estaríamos encontrándonos ya en la primera práctica, que es justamente lo que es la creación del proyecto. Ya